Buenos días, qué gran bendición poder estar nuevamente en tu canal predilecto, meditando contigo. Nuestro tema hoy es tomando nuestra cruz. Y como referencia tenemos el libro de Mateo capítulo 27, versículo 40, que dice así: tú el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. En este versículo podemos percibir la tentación de dejar la cruz. En otra palabra, la tentación es para dejar de lado nuestras responsabilidades. ¿Qué significado tiene la cruz para nosotros? Primero, la cruz era todo para Cristo. Es decir, para eso vino Cristo en la tierra, para redimir a la humanidad, y su instrumento fue la cruz. También la cruz tiene que ser todo para nosotros, para nuestra victoria espiritual sobre el pecado. Si usamos la cruz de modo correcto, es decir, para seguir al Señor con mucha responsabilidad de lo que nos corresponde como hijos de Dios, significa que debemos tomar el llamado de Jesús para marcar pauta en el espacio que nos corresponde estar y hacer la obra de Dios. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Nos muestra muy bien la lucha de la carne y el espíritu, el deseo de Satanás contra Cristo, la enemistad de la ignorancia contra la verdad, la contrariedad del mal y el bien, la diferencia del camino espacioso y el camino angosto. Parafraseando este texto del libro de Mateo, capítulo 27, versículo 24, podemos comprender lo siguiente. Cuando los incrédulos que le estaban rondando a Jesús en la cruz le dicen de modo acusatorio, tú, aquí descubrimos que inculpaban a Jesús. Eso es algo que no deberían de hacerle nunca al Señor, apuntarlo con el dedo. Pero ¿cuántas veces nos oponemos a Dios inconscientemente? Por ejemplo, cuando uno se queja diciendo, hace mucho frío, demasiado calor, llueve mucho, ya no sabemos lo que quiere el tiempo. Sepan, eso no es culpa de Dios, al contrario. ¿Quién está descuidando su hábitat? Es el hombre, ¿verdad? Así, refiriéndose mal contra la creación, está direccionando contra el Creador. O sea, indirectamente uno, cuando habla de la creación hermosa de Dios, ¿verdad? Estamos hablando contra nuestro Dios. Recuerden, a Adán y Eva, ellos ponían siempre excusas, reclamaban al Señor diciendo, fue ella, fue la serpiente. Se estaban refiriendo mal al Creador. Estaban culpando a la creación en vez de aceptar su propio error. En otra parte del versículo encontramos la siguiente acusación: el que derriba el templo. Así le estaba diciendo a Jesús: el que derriba el templo. Eso era una mentira. Fueron ellos los que derribaron el templo, matando a Jesús. Ellos crearon mentira. Recuerden que la mentira entorpece al que la practica. La seriedad de los líderes religiosos decayó por el piso en aquel entonces. También le dijeron a Jesús, y en 3 días lo reedificas. Se estaban burlando del Creador, pero la palabra de Jesús se hizo realidad. Jesús resucitó en 3 días. Decían otra acusación al Señor: sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, le decía. Es una tentación ejemplar que siempre hace Satanás al hombre, para que se crea de su propia fuerza. Eso de salvarse a sí mismo no era nada para Jesús. Es que Él podría bajarse de la cruz sin ningún problema. Solo que Jesús no vino para hacer la voluntad del hombre, sino de Dios. Tú y yo seremos tentados a dejar lo que nos corresponde, es decir, dejar el llamado de Dios. Por seguir al Señor seremos tentados a descuidar lo que un día hicimos un pacto con Dios diciendo, desde hoy soy tu hijo. Otra frase que recordamos es, si eres hijo de Dios. O sea, le estaban queriendo acusarle a Jesús de esa manera. Con esa palabra le quería hacer dudar a Jesús. Él es hijo de Dios. Es más, Él es Dios encarnado, el Verbo se hizo carne. Satanás estaba diciendo a Jesús, debe bajarse de la cruz para ser verdadero hijo de Dios. Recuerden, a Satanás le preocupa que nosotros seamos fieles a Dios. Siempre va a buscar a formar
de hacernos caer como lo intentó con Jesús. Pero Él fue fiel en todo hasta que le venció en la cruz. Le venció a Satanás. Y Él nos dio la victoria. Quitó la llave de la muerte del propio Satanás. Entonces, esto es algo tremendo. Otra tentación desciende de la cruz. Otra tentación que estaba haciendo esas personas burlándose de Jesús. Decía, descienda de la cruz. Si Jesús se bajara de la cruz, nadie sería salvo. La cruz es el plan perfecto de Dios. Es el plan donde cada uno debe aceptar para sí. De ninguna manera reducir la cruz que nos dio el Señor. De modo a reducir la carga, es decir, no evitar la responsabilidad. Tú y yo debemos atesorar que Dios nos entregó. Fuimos diseñados para ser más que vencedores, creyendo más y más en Jesús. ¿A qué se refiere la cruz? ¿Del crucifijo o algún otro material? No. Es esa cruz de Cristo. Esa responsabilidad de ser un verdadero hijo de Dios. Cada día debemos de tomarnos de esa cruz. Es decir, cada día nuestra responsabilidad es irnos a la presencia de Dios y decirle, te necesitamos. Cada momento queremos depender de ti para mejorar, para fortalecernos espiritualmente y para bendiciones espirituales, familiares, vecinos, hasta el país entero puede ser bendecido cuando uno pone en marcha su fe en nuestro Señor. En conclusión, es importante saber que al realizar la obra del Señor, habrá alguien a quien no le guste, a quien le incomode. En primer lugar, incomoda a Satanás. Él odia nuestra fidelidad porque sabe que eso le va a tumbar, porque sabe que nosotros vamos a ser muy bendecidos cuando le seguimos bien al Señor. Por nada debemos dejar el camino, el mejor camino. Al contrario, debemos hacernos más fuertes, más sabias para mejorar y para dar buen testimonio. Eso es lo que necesitamos, el resultado de nuestro temor a Dios, de buscar la presencia de Dios y agradecer siempre a Cristo por lo que hizo por nosotros en la cruz. Muchas gracias y que Dios te bendiga.